El título del trabajo es Un modelo de pesquerías usando la ecuación de Euler. El trabajo es en colaboración con el doctor Israel Ortega y el doctor Hugo Adán Cruz. Bien, en esta presentación se estudian actividades relacionadas con la acuacultura, la cual se va a encargar de la reproducción de peces para su explotación comercial. Así pues, el interés principal de una empresa dedicada a esta actividad es la de conocer el nivel de pesca óptima, esto con el fin de maximizar su utilidad. Y este problema se resuelve usando un enfoque basado en la ecuación de Euler para poder calcular la pesca óptima en cada etapa. Como se mencionó, la acuacultura se encarga del control de reproducción de peces a través de técnicas de cultivo que sean susceptibles a la explotación comercial. La acuacultura surge como un sector de producción primario junto con la agricultura, los cuales se pueden considerar como un sector estratégico para la producción de alimentos. Dada la importancia de la acuacultura, el problema de pesquerías se va a plantear en el contexto de los procesos de decisión de Markov, en donde se va a dar de manera explícita el espacio de estados y esta va a estar relacionada con la cantidad de producción de peces. El conjunto de acciones va a ser la cantidad de peces que se capturen y bajo este esquema el objetivo principal es obtener la máxima ganancia de acuerdo a su producción pesquera. Entonces, primero se va a introducir el modelo de decisión de Markov enfocado al modelo de pesquerías y después se prueba la existencia de una política óptima y se da una versión de la ecuación de Euler para caracterizar dicha política. Un modelo de decisión de Markov va a consistir de una quíntupla en donde la primera entrada representa el espacio de estados. La segunda entrada, que está representada por la letra A, nos va a representar el espacio de controles o acciones. La tercera entrada, A de X, es un conjunto cuyos elementos nos representan las acciones admisibles cuando el sistema se encuentra en el estado X. Q es una ley de transición y esta nos va a decir de qué forma se mueve el sistema en cada etapa. Por último, U nos va a representar una función de utilidad. Un modelo de pesquería tiene la siguiente interpretación. X sub t nos van a representar los estados y en este caso es la cantidad de peces al tiempo t en el estanque. Estamos suponiendo que la empresa dedicada a este sector tiene un estanque para la reproducción de los peces. Así, el espacio de estados, representado por la letra X mayúscula, va a ser el intervalo 0 infinito, bajo el supuesto que el estanque tiene una capacidad infinita. A sub t va a representar la cantidad de peces capturados al tiempo t y por tanto el espacio de acciones va a ser igual al espacio de estados. Vamos a suponer que existe una función h y a esta la vamos a llamar la función de producción. En este caso, el conjunto de acciones admisibles cuando el sistema se encuentre en el estado X va a ser el intervalo 0, h de x. Es decir, las acciones admisibles en cada etapa van a estar en función
de nuestra función de producción. La ecuación de evolución del proceso va a estar representado por la expresión 1, en donde G sub t son variables aleatorias y nos van a representar la tasa de mortalidad de peces. ¿Qué nos quiere decir la ecuación 1? Que la cantidad de peces que hay en el estanque al tiempo t más 1 es igual a la función de producción que está en términos de la cantidad de peces que hay al tiempo t menos lo que se extrae o captura, multiplicado por la tasa de mortalidad. Y por último, la función de utilidad va a ser una función que va del espacio de acciones hacia los reales. Para garantizar la existencia de una política óptima, el modelo debe de satisfacer ciertas condiciones. En particular, la función de producción de peces debe satisfacer las siguientes tres condiciones. Que la función de producción sea continua, doblemente diferenciable sobre el intervalo 0 infinito. También pedimos que la función de producción sea una función cóncava sobre el espacio de estados. Y por último, que la primera derivada sea positiva y h evaluado en 0 sea 0. Mediante la dinámica del sistema que se dio en la ecuación 1, el proceso genera una sucesión de controles llamadas políticas. Una política va a ser una regla mediante la cual se elige una acción en cada punto de observación del proceso. Formalmente, una política es una sucesión pi en donde cada pi sub t es una función medible. Una política estacionaria va a ser una regla en donde la función a elegir va a ser una función que va del espacio de estados al espacio de acciones y esta función llamada f de x está en el intervalo 0, h de x. Este conjunto de políticas estacionarias se denota como f mayúscula. Bien, todo problema de decisión va a estar dotado de un criterio de rendimiento, el cual va a medir la respuesta del sistema en cada etapa. Y en este caso se define al criterio de rendimiento como B de pi, x, en donde pi va a estar en el conjunto de políticas denotado como pi mayúscula y x es el estado inicial. A esta función le vamos a llamar la utilidad total esperada descontada, definido como en la primera expresión, la primera igualdad, en donde alfa le vamos a llamar el factor de descuento. Ahora definimos lo que es una política óptima y lo vamos a representar como pi asterisco. Decimos que esta política va a ser óptima si al evaluarlo en el criterio de rendimiento, esta es igual al supremo de todas ellas. Y a esta se le va a llamar, a b asterisco, se le llama función de valor óptima. B sub n de x van a ser las funciones de iteración de valores definidas como el máximo sobre todas las acciones admisibles de la expresión entre llaves de la ecuación número 2. Es decir, la suma de la utilidad más el factor descuento multiplicado por la esperanza del
de la iteración anterior evaluado en la función de producción multiplicado por G, que es la tasa de mortalidad. Esto para todo n de 1 en adelante. Y b sub 0 va a iniciar en 0. El siguiente lema se da sin demostración, pero se utiliza para la prueba de un teorema más adelante para la existencia de políticas óptimas. Y nos dice que el problema de pesquerías satisface los siguientes enunciados. Que la función de valor óptima, B asterisco, va a ser una solución dada como la expresión 3. Va a existir una política estacionaria tal que en la expresión 3 se alcanza el máximo, es decir, que se cumpla la expresión 4. Y además, f asterisco es óptima. B sub n es una función tal que para todo n, la sucesión B sub n converge puntualmente a la función de valor óptima. Además, existe f sub n, es decir, políticas estacionarias tales que satisfacen la última igualdad. Y a f sub n se llama el maximizador de la función de iteración de valores. Un resultado auxiliar para poder probar la existencia de una política óptima es el siguiente. Las funciones de iteración de valor van a satisfacer la expresión 5, es decir, que las derivadas de cada una de las funciones de iteración van a satisfacer el término que está al lado derecho de la igualdad de la expresión dada en 5. Y a esta ecuación se le conoce como la ecuación de Euler. Como caso particular, se toma una función de utilidad y una función de producción explícitamente. En este caso, tomamos a la función de utilidad, que está en términos de la acción, como el logaritmo de A, y a la función de producción, que está en términos del estado, como x a la gamma, en donde gamma nos va a representar el factor de producción, y este está entre 0 y 1. Ahora bien, se había definido al conjunto de acciones admisibles como el intervalo 0, h de x. En este caso particular va a ser el intervalo 0, x a la gamma. Así, la ecuación de iteración de valores que se presentó anteriormente va a tomar la siguiente forma, que es el máximo sobre todas las acciones admisibles del logaritmo de A más alfa por la esperanza de la iteración anterior, evaluado en x menos a la gamma por g, en donde b sub 0 es igual a 0. Bueno, el resultado principal de esta presentación nos dice lo siguiente, que dadas las funciones de utilidad y de producción específicas, se tiene el siguiente teorema. Se da sin demostración por cuestiones de tiempo y nos dice que la función de valor óptima y la política óptima están dadas respectivamente como b asterisco y f asterisco, en donde la función de valor óptima es de una forma logarítmica más una constante y la política óptima es una constante multiplicado por el estado actual. Se dan de manera explícita las constantes, que en este caso es k, y está en términos del factor de descuento y la función de producción, así como la constante c y la constante lambda sub m.
Bueno, como decía, el teorema principal de este trabajo fue el proyectado en la diapositiva anterior y por cuestiones de tiempo no se da la demostración. Sin embargo, pues este teorema nos permitió encontrar a la función de valor óptimo y la política óptima, es decir, la regla en la cual va a seguir en cada etapa del proceso. Como conclusiones, es que se presentó un modelo de pesquerías bajo el contexto de procesos de decisión de Markov. Se encontró una política óptima usando un método iterativo basado en la ecuación de Euler y se dio un caso particular, en este caso de una función de utilidad explícita y una función de producción sobre el modelo de pesquerías, en donde se prueba la existencia de una política óptima. Y por último, esta es alguna de la bibliografía que se utilizó, que son importantes en la literatura de los procesos de decisión de Markov. Y agradezco su atención.